Hola a todos, bienvenidos una vez más a el podcast Voz Charlie. Mi nombre es Pedro David Cifuentes y hoy me acompaña Marvin Reyes. Y por primera vez tenemos a Cris, mucho gusto. Y el día de hoy tenemos un programa especial, un programa muy interesante. Como han visto en los capítulos anteriores, pues hemos modificado un poco la experiencia del podcast, el concepto, en poder venir y contar una historia, pero siempre unido a alguna producción como alguna película. En este caso, vamos a comenzar el día de hoy con una serie que nos ha parecido al equipo como tal bastante interesante, que es la serie de Chespirito. Entonces vamos a comenzar un poquito con las impresiones personales de cada uno y vamos a ir de alguna manera discutiendo la historia, el aspecto técnico, pero también el aspecto emocional de conocer el detrás de este personaje que hizo muchos personajes como tal, que creó muchas series, que es muy famoso, muy afamado y que es referencia para muchas cosas, pero que pudimos ver esa parte de la vida de Laura. Entonces, no sé, Marvin, si nos quieres contar tus impresiones iniciales. Sí, yo creo que, bueno, hablar de Roberto Gómez Bolaños es hablar de una institución fílmica, se podría decir, ¿verdad? De aquellos años mozos que sigue dando de qué hablar. Sí. Y bonito cuando, o sea, la serie yo no la quería ver, ¿sabes? Yo no la quería ver, pero después hubo como esos cortitos, esos shorts que te llaman la atención de... ¿Pero por qué no la querías ver? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchos de nosotros crecimos y, o sea, a mí me lo seguís poniendo y me sigue dando risa lo que me daba risa hace 15 años atrás. Ok. O sea, no, siento que es la parte donde no dejas de ser niño. Entonces no quería, como había muchas bolas, ¿verdad? De lo que se hablaba de la serie. Entonces no quería matar mi admiración, digamos así, del Chavo del Ocho con todas las preguntas que hoy vamos a tener. Entonces yo no sé cómo llegó la serie a tu persona o cómo llegó a Cris, porque de alguna manera hubo algo que nos llamó la atención para verla. Claro. Ok. ¿Cris? Es que yo creo que igual fue como muy impresionante desde el principio cuando anunciaron que iban a hacer 8 episodios. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que agarren tanta historia para meterla en 8 episodios? Entonces sí fue como de, ¿qué tanto van a contar o qué tanto realmente vamos a ver del detrás de la historia, ¿no? Porque pues muchos conocemos cómo inició Chespirito desde el Chapulín Colorado o los cortos que estaban antes. Claro. Entonces, sí era como de, vamos a ver realmente qué es. Y creo que el temor de varios, incluso yo me incluyo ahí, era de, ¿a quién van a tomar para el casting? Ok. Porque, o sea, estamos también muy acostumbrados a que últimamente agarran casting de personas famosas o personas que son así extremadamente guapas, pero que no precisamente reflejan como al personaje que quieren interpretar. Exacto. Entonces, desde que vi el primer casting, dije, ok, me parece, porque no sé si ustedes vieron como el clip, donde es como el primer vistazo antes de que saliera la temporada, donde están como en camerinos, ¿no? Y que los están llamando uno por uno y que se ven ya caracterizados como los personajes del Chavo del Ocho. Entonces ahí fue donde dije yo, ok, sí, me atrapó. Desde ahí dije yo, vamos a ver. Sí le diste un seguimiento a lo que venía. Sí. Porque yo no me metí tanto en el, como quién va a ser el que lo va a interpretar. O sea, yo ya lo vi como la serie. Yo vi un poco la polémica. Bueno, primero que anuncian, porque está ahorita pues muy de moda en los últimos años, creo que desde que salió Bohemian Rhapsody, el tema de hacer justamente estas remembranzas. Recuerden que hicieron la serie Luis Miguel también, que pegó muchísimo. La de Vicente. Paquita, la de Paquita es buena. Sí, esa sí la he visto. Entonces, José también hicieron. Entonces, como que pues están en esto de estar haciendo estas series de un poco de biografía. Entonces, yo recuerdo que yo solo le di seguimiento a la polémica de justamente que el actor que estaban escogiendo iba a ser español. ¿No? Sí. No sé si al final el actor que lo hizo es español. Ese dato sí no lo tengo. Se llama Juan Pablo Guerra, pero no estoy seguro si es... Sí terminó siendo, pero sí me... No sé si es español completamente. O sea, pues el acento no lo tiene. Claro. Pero no sé específicamente. Entonces, a ver, chécale. Pero yo recuerdo que hubo la polémica porque justamente con cómo está funcionando ahorita el aparato de comunicación gubernamental y todo, pues le están echando mucha carrilla a España y la conquista. Entonces, sé que había un tema de debate al respecto de que por qué estaban escogiendo la posibilidad de escoger a un actor extranjero en lugar de escoger a un actor mexicano.
Sí. para un papel de alguien mexicano. De alguien mexicano. Y pasa, ¿no? O sea, hemos visto casos, ¿no? Donde precisamente son actores, por ejemplo, están buscando a alguien muy joven, ¿no? Alguien de 18, 20 años, el personaje como tal, y resultan eligiendo a alguien mayor. Entonces dicen, ¿por qué no le dan la oportunidad precisamente a alguien que sí entre dentro del rango de edad de la persona que están buscando, ¿no? Y es lo que decía al principio, creo que se van mucho por buscar a la persona famosa, la persona que atrae cierto público, likes, etcétera. Entonces ahí a veces desvirtúa un poco como esa elección de casting que hacen, ¿no? Claro. Pero desde, como te digo, desde que yo lo vi, sí dije, ok, sí hay bastante similitud, o sea, Sí, completamente. sí le pega, la verdad, sí le pega bastante. ¿Encontraste, Marvin? Sí, pero dice Pablo Cruz Guerrero. Perdón, una disculpa. Lo que no encuentro es La sí, nacionalidad. qué es. Wikipedia. La nacionalidad. Ajá. Ok. Pero, bueno, yo creo que, como ustedes sí vieron alguna vez, pues me imagino que alguna, ¿cómo se dice? Alguna serie o algún pedazo de, ya sea del Doctor Chapatín, del Chavo del Ocho, estaban aquellos que eran como dos locos, que eso a mí realmente no me caían bien. Así ¿Cuál? como- Pero que eran como borrachitos. No, Están los dos ladrones también. Ajá, que eran con la chimoltrufia, ¿no? no, eran unos que uno que decía como que uno estaba loco, pero que uno era alto, que era Girafales y el Roberto Gómez Bolaños, pero que eran como loquitos. ¿Cómo? Esa. Ándale. ¿Cómo? Ok. Chaparrón Chaparrón Sí, sí, sí. Bonaparte. Esos a mí sí no me, no me cautivaron. Pero pues, o sea, de donde venimos a lo que vimos en la serie, creo que a los que nos gusta el cine, a los que hacemos producción, de alguna manera a los que estamos metidos en este rollo, nos impactó. No sé cómo... Sí te Pablo cambió. Cruz, mexicano. Es mexicano, sí. Sí. Sí, es que no tenía acento Ajá. como de... Y muy bueno el chavo, o sea... Ajá. Yo vi que salió también Lalo España, que hizo casting, Sí. Lalo España, pero no quedó. Incluso él estaba como frustrado de que Ajá. porque él se sentía como capaz de hacer el personaje. Pero creo que se fijaron mucho también en los rasgos, Claro. en la personalidad. Aunque el chavo me parece que fue como muy alto a lo que era. A lo que era, sí, a lo- totalmente. Pues es que al final Roberto Gómez Bolaños era chaparrito. No era tan alto. Bueno, ¿les parece si iniciamos? Ok. Uno es que me encantó que desde primero te dicen por qué Chespirito. No Ajá. sé si vieron esa parte. O sea, Sí, yo sí, lo sí. sabía, o sea, ya había leído un poco antes, pero ¿por qué Chespirito? Entonces era como el Shakespeare y era lo que hablábamos Ajá. de que vamos a entrar así con todo, ¿va? Ajá. Pero es que escribía lo que tú hablabas. Exactamente. O sea, él escribía, no te vendía el escenario fílmico Ajá. o el set, Ujú, ujú. sino la historia. Sí. Por eso, como Chespirito, Shakespeare. Ajá, era Shakespeareito. Shakespeareito. Ajá. Ajá. Y justamente porque técnicamente ya estamos hablando sobre el tema antes de que empezáramos a grabar. Y era lo que le decía yo a Marvin en específico, que yo le decía, yo me acuerdo que cuando yo veía la serie, por ejemplo, El Chavo, o veía el Chapulín Colorado, Ujú. que realmente lo que te atrapaba era la historia. Sí. Y si nosotros analizamos la producción, pues era una producción bastante casera, bastante austera, que no tenían, o sea, era casi siempre el mismo set, no había gran cambio, No. pero genuinamente Y era él raro cuando te escribía. llevaban al otro patio. ¿va? Exactamente, que iban al otro patio, era como Y que el novedad boom. en el colegio. Ajá. Exacto, entonces era algo que yo decía, realmente él escribía y hacía un muy buen guión, había una muy buena historia. Sí. Y es en donde yo contrastaba y les decía, pues ahorita hay una cantidad de producciones que salen a cada rato, hay películas nuevas, hay un montón de servicios de streaming. Ahora hay mucho dinero metido en la industria del cine y que están sacando producciones y producciones y a cada rato, y a cada rato, a cada rato. Y al menos a mí me pasa que veo una película de esos estrenos de Netflix y cuando la veo tendrán todos los efectos especiales, CGI, pero la historia no me engancha, no me dice nada, todo es plano, ya es predecible, ya sabes qué va a pasar y no la has visto, pues, o Ujú. sea, y ya sabes cómo va a terminar y entonces como que le están metiendo mucho al adorno, pero y la historia y el guión, para mí ahí es donde está el alma, no sé qué piensas. Sí, es que completamente la esencia de cualquier serie, película, documental que veamos precisamente viene desde cómo lo pensaron que fuera desarrollado, ¿no? Y ese creo que era el talento que definitivamente, y nos lo marcan casi que en toda la serie, era lo que lo distinguía. Las palabras, cómo contar las historias, porque incluso muchas cosas venían de su imaginación, no eran experiencias propias, no era algo que él ya hubiera suscitado, que ya le hubiera pasado anteriormente. Entonces
uno se da cuenta desde ese momento, entonces, del nivel de creatividad que realmente tenía para poder sacar esas historias y no solamente imaginárselas, sino plasmarlas y de ahí transmitirlas a través de, pues ya los sketches como tal, ¿no? Entonces, es la esencia completamente. Sí, a mí me gustó mucho. Y ya, ahí te pasa la palabra. Pero me gustó mucho en la serie cómo vas avanzando en la historia. Y claro, y va creando ciertos personajes, van creando ciertos programas, se va haciendo de nombre. Pero me gusta mucho cuando regresan a su infancia. Y te ponen estas escenas en blanco y negro y ves ciertas cosas, como por ejemplo una niña que está haciendo berrinche porque la están regañando. Sí. El tío, el vecino de ahí donde él vivía, que se escondía cuando le iban a cobrar la renta y que terminan siendo elementos que él recobra y se los lleva a sus personajes. Cuando ya al final van a crear esta serie que es como que la serie, la crean. Y te das cuenta que esos elementos, o al menos para mí, son los elementos que hicieron que la audiencia conectara con la historia porque se identificaron. Es que, ¿sabes qué? Creo, o tal vez está mal lo que voy a decir, pero creo que él fue como el padre de las cosas orgánicas. Porque de algo cotidiano, lo que quieres hacer, algo cotidiano, porque te identificas, pues. O sea, nunca falta que en tu colonia viva la señora que vive en la colonia, pero se siente más que todos en la colonia, ¿me entendés? Entonces, creo que de esas vivencias... Sí, siempre está la que se cree mucho en la colonia. Sí. Siempre. Esta es la que yo mando o que yo lo sé. Entonces, de esas cosas tan cotidianas, sacó algo que funcionó y que hasta la fecha... O sea, y aparte que yo miraba cómo puso a cada persona en su lugar. Claro. O sea, si hablamos de un tema producción, por ejemplo, o sea, en una producción nosotros no funcionamos sin el sonidista, sin el iluminotécnico, sin el que hace la postproducción, sin el guionista, y complementamos todo eso, es un boom, ¿verdad? Claro. Y él fue lo que hizo, o sea, al final es como Don Ramón, ¿verdad? La persona humilde y huevona. Entonces se ve feo ver. Claro. Su hija, que es la... O sea, todo eso que él logró... Y eso que solo estamos hablando del Chavo del Ocho. Chavo. Sí. Ajá. Entonces, ¿y cómo te llevaba a crear ese mundo en tu cabeza? Desde meterte en un barril, pues, que ahí había, porque te la creías, ¿o no? Tal cual, te la crees de que ahí vivía el Chavo. Ajá, entonces todo ese complemento Pero si nos dimos cuenta también, porque al final pues es una serie, no sabemos qué tanto la sufrió él para poder llevar eso a la pantalla, a un televisor. Y en aquel entonces no era que tuviéramos cámaras así, pues, sino se dieron cuenta, trataron de armar hasta las camarotas así chileronas, aunque me imagino que deben de estar guardadas en Televisa, y los sets como eran antes. Entonces toda esa parte de cómo él evolucionó y lo que vendía era la historia. No Era la tanto historia. verse wow, sino la historia. Era la historia. Y a mí me acuerdo mucho en la serie, cuando él empieza a discernir si quiere ser o no escritor, y que su mamá le dice que no, que se la piense muy bien, porque al parecer como que el papá también había estado en el mundo artístico y se habían quedado de alguna manera solos. De hecho, él se va a vivir un tiempo con su tía porque no lo pueden mantener. Entonces, el reto de pasar, y a mí me gusta mucho cómo se junta él con Graciela, que se conocen desde muy chavitos, y Graciela le ayuda a apostar por sus sueños, ¿no? Y entonces, y yo ya sabiendo la conclusión, porque creo que la vida de Roberto Gómez Bolaños pues es bastante conocido en el sentido de que sabemos que en su momento se separa de ella para andar con la que hacía de Doña Florinda, y que fue un drama enorme en México. Eso fue un drama porque es como, ¿qué está pasando? Y ver esa historia de que él tenía una familia, tenía todo. Y recuerdo ahí en la serie cuando ellos ya están como que un poco, la relación está muy, muy lastimada. Y él regresa de una cena en la que él no se sentía cómodo estando en la cena. Y entonces ella llega y se va. Y cuando llega él, dice, es que no tenía ganas ni siquiera de venir a mi casa. Dice, y ella le dice, es que ganas de venir acá, razones para regresar a casa te sobran. Pero como que no, como que te vale, ¿no? Y entonces ver esa parte humana de él en su vida, que realmente pues él la termina recagando, sinceramente.
Pero al final... ¿Sí crees que la... O sea, Mira, eso fue como muy famoso en México, o sea, saber que al final él termina con Graciela y tiene ahí sus 3 hijos y al tiempo pues él se decide ser feliz y pues empieza a andar con la que pues al final le puso el cuerno a Graciela, pues. O sea, es que sabes eso que... pegó muchísimo en Es México que en yo su siento momento. que esa parte es como bien dura. Yo creo, espero equivocarme, espero equivocarme, que a veces no hay como dos glorias juntas. Ajá. O sea, él se esforzó por su Sí. carrera, por su trabajo. Ujú, Ese trabajo mantenía a su familia. ujú, Entonces llega un momento en que descuidas. ujú, O sea, siento yo que es muy difícil que lleves como ese balance, ujú. porque él empezó a tomar, claro, ella lo apoyó, ella le metió el hombro, pero así... Fumaban un montón en la serie, fumaban en Sí, paleta. en cualquier lado. No, y realmente eso pasa. O sea, cuando a ti Ajá. te toca dar un tema o vos Ajá. tenés que estudiar un cliente, eso te pasa, te desvelas. O sea, Te consume. ajá, Sí. yo, por ejemplo, a mí me pasa que en las noches es como perdón, pero David me dice así como, mira, hay que pensar en tal cosa, entonces te quedas con el. Con el chip. Sí. Ajá, entonces. Hay Lo cosas- siento, Marvin. Ya no te voy a escribir tarde con Perdón las por ideas. quitarte sueño. No, pero vamos al punto que sí sacrificas como cierta parte. Claro. ¿Cómo equilibrar? Bueno, ya no estamos metidos en el rollo, pues, pero ¿cómo equilibras esa parte de mantener bien a tu familia sin que afecte? Porque al final tienes que soltar, porque él empieza a viajar, empieza a hacerse famoso. Y ojo, algo que a mí me impacta y creo que existe en esto es que él empieza a dar oportunidad a la gente. Ujú. ¿Por qué le dio la oportunidad a todo su Claro. crew? Sí, total. No todos fueron agradecidos, porque claramente hasta la fecha de hoy se nota Que que están él peleadísimos. le dio la oportunidad a alguien que incursionara y esa gente empezó a hacer auge porque le dio un nombre a cada uno. Sí. Porque no era solo el chavo, Ujú. o sea, no era solo Chespirito, era todo el crew. Todos. Ujú. Sí, y es que fue muy marcado porque incluso hay partes donde se da a entender que a él le dan como un presupuesto bastante amplio, ¿no? Ya cuando está en Televisa directamente le dicen, ok, ¿sabes qué? Puedes contratar al actor que tú quieras para que hagamos Ajá. este papel. Mencionan a alguien famoso, no recuerdo a quién, para interpretar precisamente cuando hablan de Doña Florinda, que iban a poner a otra actriz como que famosa. Entonces él dice, no, ¿saben qué? Yo vi a tal actriz que estaba dando un comercial o estaba dando el clima en las noticias o algo por el estilo, y ellos ni siquiera saben a quién se referían, ¿no? Entonces, desde ahí él va con ella, la va a ver y va... En la serie muestran que ella está dando un comercial o algo por el estilo. Entonces desde ahí dice, no, es ella. Y se la presentan, empiezan a platicar y él va armando su cast. Incluso hay una escena también donde él muestra como el nombre de todas las personas que quiere que formen parte de su crew. Y también todos se quedan así como, pero ¿y ellos quiénes son o qué? Claro. O sea... Y son con los que venía trabajando. Ajá, porque porque- había trabajado como Ajá. pequeños sketches En todo lo demás. O sea, siempre siempre salieron como que en todo lo que hacía antes. ¿No? Lo En que el pasa es que Chapulín, en todo. yo creo que al final de esto como que te enseña también que, o sea, hay gente con la que... O sea, yo creo que a todos nos pasa, no sé a ustedes pues, pero hay gente que sabes que tiene el talento y que lo puedes jalar, que sabes que tiene mucho para dar y mucho para explotar, pero es un camino largo, ¿va? O sea, mucha gente quiere entrar de una vez así, estilo Kiko. Ah, sí, no vas a mandar... No, pues, pero quieren entrar así, no, porque yo soy... Y yo me ponía a pensar en la serie, o sea, si realmente hubiera sido pilas Kiko, no hubiera tenido nunca necesidad de estar ahí, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. mucha gente piensa o cree que es como yo soy super pilas, pero sigo aquí, ¿va? Entonces, Ujú. ¿qué tan pilas sos? Entonces, como teniendo como toda esa parafernalia, toda esa atmósfera que él vivía, porque tenía la presión de su familia, Sí. tenía la sí. presión de sus compañeros de trabajo, sus empleados. Totalmente. Imagínate. Y aparte la presión, de que algo que me llamó mucho la atención en la serie es que también te muestran el detrás de cómo es esa gestión de trabajar con una productora grande, con una televisora que son los dueños de los derechos, Claro. ¿no? Creo que es de reproducción y de emisión. Y tienen que escribir. Y a mí me llama mucho la atención cuando a veces le pedía, tienes que hacer un capítulo en el que hagan tal cosa. Y él, no, es que no te lo estoy preguntando, lo tienes que hacer. Que aún así agarrara su pluma, su papel y la creatividad y viera cómo rayos metía en el capítulo, en el papel o en el personaje cosas que él realmente no quería poner.
Y aún así lo hacía bien. No, pero fíjate vos que ahí viene, perdón, ahí viene lo importante de que a veces yo siempre he sido de la opinión que a veces te toca dar, o sea, dar prueba de, como las degustaciones, ¿va? Tal vez no te gusta porque vas a perder 2 quetzales de una galleta que miras a veces en los comerciales, pero es la prueba, ¿va? Él tenía que dar prueba, regalar su chance, regalar como ciertas cosas para que él pudiera entrar, porque ya de una vez, no sé si se dieron cuenta, pues lo que decís, tuvo que dar de probar que esas cosas que no quería, y en aparte en la serie le dicen así como, bueno, hacelo y ya cuando estés adentro ya haces lo tuyo, y fue lo que le funcionó. Le funcionó. Sí, el ceder un poco, ¿no? O sea, esa parte creativa definitivamente imponiendo la productora lo que ellos querían específicamente. Y no sé si ustedes se dieron cuenta también como que al principio querían incluir demasiadas cosas políticas, ¿no? Precisamente creo que era como por el ambiente que se vivía en ese entonces, precisamente, y que lo ponían, ok, tienes que ahora hacer chistes, pero tirándole a tal partido, ¿no? Y ¿cuál la competencia? Exacto, y entonces incluso lo llegó a hacer, ¿no? Pero todos se dieron cuenta que pues ahí dejó de ser lo que era la esencia realmente, ¿no? Creo que ahí estaba haciendo el primer programa que era la mesa cuadrada, la mesa cómica, ¿no recuerda? La mesa, que era cuando solo estaba con... La mesa cuadrada. La mesa cuadrada. Varios del elenco que llegó hasta el Chavo. Pues. El elenco principal, exacto. Entonces, incluso creo que hasta ahí se puede dar cuenta uno que sí se sobrepuso incluso a lo que le estaban imponiendo, ¿no? A pesar de que le estaban diciendo, ok, haz esto, pero él decía, no, bueno, lo vamos a meter, sí, pero voy a hacer de esta forma como yo lo quiero llevar, ¿no? Entonces, creo que incluso ahí se nota cómo prevalece la creatividad, ¿no? Ante lo que le imponían directamente. Que ese es, regreso al punto, el valor del guión. Sí. Para mí la historia tiene que ser buena porque no necesitas tener la gran producción, necesitas tener los grandes, como decirte, efectos especiales si la historia es buena. Sí. ¿No? Ahora, si la historia es buena y después le metes así como que cariñito a los efectos, a todo ese tema, te salen cosas espectaculares. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Christopher Nolan. No es que me quiera salir del guión. Ya muy seguramente voy a convencer a Marvin de que hagamos un episodio de Christopher Nolan, y más porque se viene La Odisea, ¿no? Pero es eso, es el tema de contar una muy buena historia, y al final es la historia la que te cautiva y es la que te mantiene sintonizado. Y es la que te... A ver, ¿qué piensan ustedes del Che? O sea, de Chespirito, el Chavo del Ocho, Doctor Chapatín, que todo llevaba... La CH, ¿no? CH, a ver. Pues, el Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Mira, no lo había pensado, ¿sabes? Pero se me hace una manera bastante... El chanfle. Clara, sí, justo de siempre poner su firma, ¿no? Ajá. Que de alguna manera el CH era su firma. Sí, y es que venía también arraigado de muchas palabras mexicanas precisamente que empiezan con CH, ¿no? Entonces creo que desde ahí... Chamoy. Ajá, o sea, y creo que la gente lo identifica mucho con eso. Es que he escuchado últimamente chamoy, pero no sé si... ¿Qué es chamoy? El chamoy es como que... No sé cómo lo hacen, pero al final es un jarabe medio picante y medio ácido dulce. Es que hay un payasito ahí en TikTok que se le acerca a alguien y le dice chamoy, entonces... ¿Sí? Es que hay como un contexto, un meme creo yo ahí detrás, pero yo tampoco lo he buscado bien, pero sí, ajá. Es súper rico, es un como dulce mexicano, pues al final de cuentas. Ajá. Pero sí, incluso la historia que cuentan detrás, al menos yo no sabía que la idea principal de que el traje de Chapulín Colorado fuera verde. Sí, yo tampoco. Y que termina siendo rojo. Entonces, yo fue la primera vez que lo escuché. Croma. Sí. Ajá. A ver, explícanos eso, ¿por qué? Porque lo que pasa es que, por ejemplo... O sea, técnicamente así aprendemos. Por ejemplo, hay 2 tipos de croma comúnmente, que es azul y verde. Pero, por ejemplo, si vos estás así y no tenés verde, pues estás bien y bien iluminado, porque el croma no solo se compone del color, sino de la luz. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes verde, te va a desaparecer tu camisa verde. Entonces no vas a tener cuerpo y va a ser transparencia, porque lo que hace el croma es crear una transparencia. Ok. Entonces, en ese entonces, por eso es que cambiaron. Y aparte que, según en la serie, estaban incorporando esa tecnología, que era apenas, así como, ¿no? Que en ese entonces era como la IA, ¿va? Sí, Lo super guau en ese momento. Claro. Entonces, creo que al final del día, el darle el rojo fue darle también realce al... Pues para que no tuviera ningún problema a nivel, ¿cómo se dice? A nivel técnico o con croma. Ya. O si lo hubieran puesto azul, porque tampoco lo pudieran poner azul, pues, porque al final el croma también lo podían haber puesto azul y también iba a ser transparencia. Ahora podemos hacer casi que croma con cualquier cosa, digamos, ¿verdad?
con diferentes colores también. Lo ideal es azul y verde. Ok, interesante. Aprendimos algo en producciones ahorita. Total. Ajá. Y yo les iba a consultar, ¿qué sabor de alguna manera les deja El chamoy. el chamoy? El chamoy. Haber conocido como tal la historia de el actor, del escritor. Okay. No tanto pues las historias de sus personajes, sino la de él. ¿Qué como que qué sabor les deja? Creo que sí es al menos de mi parte, sí es como un poquito agridulce, ¿no? Creo que sí, pues yo no sé qué tan controversial es o no cuando lo mencionan así de separar como al artista de su arte. Porque pues creo que no está discusión todo lo que ha logrado, hasta dónde ha llegado y el impacto que sigue causando ya después de muchos años después de su fallecimiento. Pero sí, toda esta historia mediática que está detrás de su vida, como las decisiones que tomó y también lo que vemos, que sabemos que no es 100% real, sino hay un poco de ficción ahí mezclado con todo lo que vimos. Entonces, sí es un poco difícil, creo yo, de no cambiar un poco la perspectiva que uno tenía hacia el artista, ¿no? Entonces, sí es como un sabor agridulce. Al menos en mi parte así fue. O sea, como de, ok, me gustó, entiendo muchos por qué es ahora de decisiones que tomó, pero sí es como de, no sé si es algo que hubiera hecho. Entonces, sí me quedé con eso sabor. Ok. ¿Tú, Marvin? Era un genio. Para mí era un genio, alguien que picó piedra, que lógicamente como todos picó piedra, que, o sea, en lo poco, digamos, porque de plano debe de haber mucha historia atrás de todo esto. Sí. Y como lo que decía Christopher, no todo es cierto tampoco, ¿verdad? Porque al final es una serie, pero creo que los que hemos visto, por ejemplo, no sé si han visto un programa argentino, hay una cápsula en YouTube, vieja de Chespirito, que lo están entrevistando en Argentina. Y que su único vicio creo que decía que eran los cigarros. Pero le dicen, él hace como una analogía del Chapulín Colorado y le preguntan, ¿y el Chapulín Colorado es un superhéroe? ¿O cómo miras al Chapulín Colorado? Pues tiene miedo, él sí es un superhéroe. Batman, sí, Superman ya lo vi. no es un héroe, no es un superhéroe, porque el verdadero héroe se enfrenta contra sus miedos y el Chapulín tenía su miedo y a pesar de eso era torpe, era todo eso, pero le daba. Entonces, y me encantó cómo esa gran fumada. Lo tenía, sí. Sí, me acuerdo perfecto porque él dice, no, es que Chapulín Colorado es un héroe de verdad. Sí. ¿De por qué? Porque ¿qué tiene de heroísmo Superman? Que es súper fuerte, ninguna bala lo daña, literal se puede ir al sol y no le va a pasar nada. O sea, ¿qué de heroico tiene ser él que es súper poderoso, ¿no? O Batman, que tenía toda la tecnología, todo el dinero y puede hacer lo que quiera. Y el Chapulín, que literalmente era un humano técnicamente normal, ¿no? Que tenía sus pastillitas y todo eso. Pero él sí tenía miedo. Sí, me acuerdo perfecto, sí lo vi y la verdad es que me impresionó mucho. Te pega. Tenés que, o sea, cuando es cierto, o sea, tal vez por eso impactó mucho el Chapulín. Sí. Justo. Y porque al final lo podrías traer a la realidad, ¿no? ¿Quién no usó alguna vez un chipote chillón? Chipote chillón, sí. No me recuerdo, pero... Sí, yo sí, yo me acuerdo. Me encantaba andar madreando gente con el chipote chillón. Sí, y todavía siguen vendiendo así de plástico. Y, siendo muy común todavía. Ajá. Pero ¿cómo impactó todo eso en la vida? O sea, yo empiezo a ver cómo tenía el Chavo del Ocho que generaba, porque de salir solo una vez en la tele, ya lo ponían 3 veces a la semana. Sí. ¿Cómo impactó en el marketing también? Pues, o sea, sus antenitas, lo que es el chipote, después que era el Dr. Chapatín, que creo que es tu favorito. Sí, a mí me gusta mucho el Dr. Chapatín. Pero me gustaba mucho. ¿De verdad? Sí, de verdad. Es que a mí me pasó algo. Yo hubo un tiempo que yo realmente veía todos los días la programación del Chavo, del Chapulín y lo que pusieran en conjunto. Había un momento en la tarde. Y lo vi en un momento de mi vida en el que yo era muy pequeño y me acuerdo perfecto porque eran mis vacaciones y en mis vacaciones mis padres en su momento tenían un hotel en cierta ciudad y entonces yo iba de vacaciones allá y allá me quedaba. Entonces, digamos que como que yo medio ayudaba en más de algo, arreglando camas y todo eso. Y en las tardes yo me acuerdo que mi descanso era porque yo siempre he sido una persona que le gusta mucho las historias, le gustan las series, le gustan las caricaturas, le gustan las películas. Y entonces era la manera como que de que no se dieran cuenta, porque todo el mundo está ocupado, de que yo me ponía a ver la tele. Y entonces veía justamente todo lo que pasaba de Chespirito. Todos los días.
Va, imagínate cómo el tipo pudo hacer, va, el Chavo del Ocho, el Ajá. Chaputín y Chapulín, va. Sí, el Chapulín, Doctor Chapatín. El Dr. Chapatín. Esos dos de, ¿cómo era? Los dos loquitos esos, Ajá. que era el alto y el bajo. Los, donde estaba un Botija y el Chompiras. El Chompiras. Chompiras, ajá. Que Estaba, eran los ladrones, ¿no? ajá. Ajá. Estaba también cuando hacían como cuando metían cosas de historia mexicana. Ah, que era- sean como cápsulas. Ajá. Ajá. O sea, el chanfle, porque incluso hizo chanfle, una la película, película. O sí. sea, y no solo hizo una, o sea, fueron como Ajá. una serie de 2 o 3. Entonces yo digo, o sea, su cabeza daba para mucho. Pero te decía, para mí el tipo, o sea, era un genio. Claro. Y la versatilidad de vestir a su mismo elenco para todo. No sé Ujú. si se dieron cuenta, o sea, al final todos son los mismos en diferentes papeles. Tal cual. O sea, era un genio. Sí. No, y creo que hizo muy buen equipo. Creo que para mí, ya viéndolo como desde la perspectiva empresarial, es como que él encontró a la gente con la que pueda trabajar muy bien. Él, a pesar de que en la serie nos muestran que tienen un montón de problemas y cada quien con diferentes personalidades y hay Sí. ciertos momentos en el que uno jala más que el otro y así. Pero como que encontró a la gente con la que él podía crear personajes que ellos podían interpretar los personajes como él realmente se los estaba imaginando. Sí, Pienso es que yo. era una versatilidad enorme. O sea, la mayoría, como dices, repetía personajes, hacía personajes nuevos. Entonces, no era solamente él, sino también era todo el equipo que estaba detrás de él, ¿no? Para poder apoyarlo y empujarlo en la idea de lo que él tenía para hacer. Entonces, Ujú. sí, y encontrar un equipo con el que hacer eso también requiere mucho esfuerzo, requiere pensarlo muy bien y él lo supo hacer. Lo supo hacer muy bien. Mm. Yo digo que, o sea, más que encontrar, él tuvo que aprender a ser líder Ujú. Bien. por los tipos de personalidades. O sea, el lidiar con que, bueno, en la serie sale, va, no, es que él está haciendo dinero a costa de nosotros. No, yo soy la estrella de ahí. Cuando en realidad lo que él hacía era como crear que todos funcionaran, o sea, un engranaje. ¿Cómo se llamaba el escritor? Se me olvidó. No, el director. Enrique Segoviano. Enrique Segoviano. Enrique O sea, pues le baja a su... Sí. Porque, y después... Le baja y- lo prometido. Ajá. Y me da risa porque es como cuando... creo que esa es la parte donde hacen la película de que están en Acapulco, ¿va? Que se van al chavo en ese fue el último. Ese es el último capítulo. último. Ajá. Ajá. Entonces te das cuenta que al final, o sea, es que es un arma de dos filos, pues, porque si engranas bien todo, pero con uno que sea como un Kiko, una manzana podrida, digamos, ¿verdad? Que eso también pasa en los equipos, que empieza a crear como esa cizaña, división. Sí. Entonces ahí se empieza a desarmar todo lo bueno, porque ellos pudieron llegar a hacer más. Incluso a mí algo que me impactó, no sé ustedes, fue cuando lleva a Kiko, le voy a decir Kiko, Ajá. que se sube al donde está el camerino rodante y le Ajá. dice que no se quede en el personaje. Ujú, ujú. Yo después de que vi la serie, empezaron a salir noticias de Kiko que se cayó en el escenario ahorita. Ya de Sí, grande, que sigue sí. haciendo de Kiko. Ya Ajá. está bien grande, pues. Ajá, entonces, ¿qué razón tiene que no te enfrasques en ciertas cosas y que Ujú. aprendas a escuchar las verdaderas voces que te van a llevar al éxito, a las cosas verdaderas, ¿verdad? O sea, a mí me creó mucho impacto eso. Yo acabo Sí, de no ver. creerte el personaje, ¿no? Y la verdad es que a mí me hace mucho sentido. A mí me ha pasado personalmente y he visto y he tenido muchos conocidos Ujú. que a veces se enfrascan mucho en su puesto de trabajo. Es que soy gerente, es que Sí. soy director, es que soy el no sé quién, soy el super vendedor. De la nada hay cosas en la vida que cambian Ujú, y ya no son. ya no sos. Ajá. Y literal pierden mucho el sentido de identidad Claro. porque ya no tienen el puesto, digamos, porque ya no tienen el rol. ¿Y ahora qué hacen? O sea, ¿quién son? Fuera de. Y no es que hayan nacido así, pues no No. naciste gerente ni director ni nada. Pero, ¿y quién eres? Y es un proceso de descubrimiento bien fuerte. Y sí, a Kiko le pasó. O sea, él realmente, el actor estaba muy enfrascado en su personaje. Él decía que realmente le había hecho el personaje. Pero todos sabemos que quien inventó el personaje fue Chespirito. Y es tan marcado un poco el coraje que él tiene que cuando van a hacer la serie de Kiko, le dicen a él que tiene que poner en los créditos que el personaje lo creó Chespirito. Claro. Y le da un coraje hacer Sí. eso. Pero así un coraje bien fuerte porque al final era caer en la realidad de que él no había creado el personaje y genuinamente no era él, pues. O sea, él es un actor que hace de un personaje.
Yo creo que cayó mucho como en envidia el chavo este. El chavo. Kiko cayó mucho en envidia. Porque malo que bueno cuando te dan tu lugar, eso es bueno. Hay gente que no te da lugar. Y yo mira que Chespirito presentaba a todos. Aquí viene, ¿qué es? Señor Barriga, viene no sé quién, y les daba su espacio. Incluso hay entrevistas en YouTube reales donde él les da el espacio a cada uno, como que los deja hacer, ¿me entendés? Pero en algún momento siento yo que Kiko pues perdió como el norte, se encerró como que incluso cuando se iba a la serie, creo que fue a Argentina, no me recuerdo, o a Chile, no me recuerdo dónde se iba a la serie, o el personaje, los guiones, es una copia barata de los guiones de Chespirito. De Chespirito. De hecho, algo que me sorprendió y me pasó hoy en la mañana para compartírselo, es que me meto a Instagram y veo que mi hermana me manda así un reel, ¿no? En el directo. Okay. Y cuando veo, era del chavo hablando, traducido al alemán. Okay. Entonces, mi hermana vive allá y entonces me da mucha risa porque entonces leo la descripción y dice, El Chavo del Ocho fue traducida a más de 50 idiomas. Sí. Entonces dije yo, en aquel tiempo, de verdad, o sea, mis respetos para el impacto, pues. La verdad, mis respetos para eso que logró porque qué serie, ¿no? O qué película le hacían tanto esfuerzo de que, imagínate contratar a alguien hindú para que te lo transcriba y traduzca y que tenga sentido en el idioma de allá y luego todos los diferentes idiomas que existen y meterle todo ese esfuerzo porque es tan bueno que lo podemos poner en cualquier lugar y técnicamente lo transmitían. Yo creo que al final de esta serie tiene muchos mensajes, ¿va? Creo muchos mensajes. Tal vez la gente quería hablar un poquito más de lo técnico, de cómo hacían el croma en aquel entonces. Pero en aquel entonces pues era un poco más complicado. Incluso cuando él quiere hacer el Chapulín que tiene la idea, resulta que él crea como el set o se mete así como de, ¿cómo se dice? Como que no estaba con permiso. En la serie se muestra se infiltró que en el set. No, alguien le da como el permiso en el set. Entonces le crea, yo digo, esa garra de querer hacerlo, plasmarlo, a veces nos falta, ¿verdad? Es de quitarnos ese miedo y de hacerlo. Nos enseña en la serie muchas cosas él. Totalmente. Y ya como para ir haciendo un cierre, mis estimados, ¿cuál es la última reflexión o cuál es esa sensación que les queda cuando finalizan de ver la serie y te quedas pensando como haciendo un poquito de catarsis? Me gustaría que me compartan un poco esa sensación en palabras. Es que creo que a nivel emocional te puedes identificar mucho, precisamente como decía Marvin, con esa sensación de cuando queremos lograr algo y que de verdad estamos empeñados a que es eso y que eso va a funcionar y que le vamos a poner todo nuestro empeño y todas nuestras fuerzas para que eso se cumpla. Entonces, al menos de mi parte sí fue mucho en poder reflejarme ahí, ¿no? Es decir, ok, sí me esfuerzo y si aunque me digan que lo que yo hice no funciona, lo que yo hice nadie lo va a ver, nadie lo va a querer escuchar, nadie le va a prestar atención, realmente estar convencido de lo mucho que trabajé para poder conseguir algo. Entonces creo que esa sensación de poderme haber visto reflejado en una situación así, definitivamente creo que fue una de las cosas que más me pegó a mí. Fuera de todo, también la nostalgia, ¿no? Y todo esto de ver a los personajes, que precisamente creo que uno de los últimos ya episodios va siendo todo este drama de Acapulco, ¿no? Y la escena recreada a la perfección prácticamente. Sí. Pero fuera de eso sí está ese sentimiento de, wow, ver cómo todo lo que tuvo que pasar para lograr lo que tenía en mente, todo lo que tuvo que sacrificar, vida, amor, familia. Entonces creo que eso definitivamente sí me dejó reflexionando mucho la serie. Ok, gracias Chris. Y potente ese comentario. Marvin. Es que yo no sé ustedes, pero tal vez voy a responder otra pregunta, pero ¿cuántas veces sí te impacta algo cuando ves, o sea, una película, una serie? O sea, siento que cuando sos más joven sí te impacta un poquito más. Y entonces, por ejemplo, ves una película de enamorados y pensás que también te va a pasar lo mismo, casacas, ¿va? O sea, sí. Pero en esta serie creo que te impacta mucho porque caes a la realidad que no todo es fácil, ¿sí? A nivel producción, que vas a tener todo ese entorno que no todo precisamente es bueno,
pero te deja esa espinita con ganas de hacer cosas diferentes. Y creo que es muy motivacional, ¿sabes? Al final, porque si te esmeras, vas a caer, vas a chorrearla, vas a endeudarte, va a pasar muchas cosas, pero nunca deja de ser él, nunca deja de soñar, de plasmar, porque esa era su idea, esa era su trave y lo logró. O sea, al final, ¿cuántos de los que hoy por hoy producimos o de cualquier manera que sea cualquier cosa, sí logramos plasmar lo que queremos? O sea, de alguna otra forma, pues tuvo que vender ciertas cosas para poder entrar, pero logró su objetivo, pues. Si no, no estuviéramos hoy hablando de él, pues. O sea, al final creo que logró hacer muchas cosas y en la serie creo que para mí fue muy motivacional para emprender y hacer más cosas. Ok, como un legado, ¿no? Sí, que lastimosamente está siendo manchado, pues, al final del día, que te lo prohíban, que ya no va a salir en canal no sé qué, porque hubo una de animados, ¿no? Hubo una el Chavo caricatura animado. Ajá, entonces qué fuerte, ¿no? Y sigue todavía, porque no sé si han visto que ahora están sacando como coleccionables. Están saliendo en una marca mexicana, Voilà, creo que se llama la marca, y que salen unos muñequitos coleccionables, incluso la misma actriz, la de la Chilindrina, me olvidó el nombre, María Antonieta Landívar, los está promocionando. Entonces imagínense hasta dónde ha llegado. Hay Funkos, ¿no? ¿Ah, sí? No sé. No me suena que sí. Seguramente ha de haber. Pues a mí lo que me deja realmente la serie, pues a mí sí me dio mucha nostalgia. Porque como les digo, genuinamente sí vi mucho la serie. El Chavo, me vi todo. Y recuerdo que ya cuando pasó el tiempo dije yo, bueno, no sé si les pasaba a ustedes, pero habían veces que las series no las terminaban, ¿no? Sí. Y nunca había un capítulo realmente final. Sí hay Funkos. Entonces, un capítulo final o un cierre genuino. Claro. Y entonces me acuerdo que ya pues en la universidad dije yo, oye, pues voy a ver todos los capítulos del Chavo. Y me fui, y son como 86 capítulos, tampoco es mucho. Y si no me recuerdo. Y me puse a verlos, y me puse a verlos, y me puse a verlos. Ahí tal vez en ese numerito me estoy equivocando, pero tengo en mi mente que eran como 86. Y cuando veo el último capítulo y que todos van a Acapulco y el tema es aquí como cómo realmente, y lo dice Chespirito en la serie, o sea, ¿cómo rayo le voy a hacer para un niño que no tiene dinero a llevarlo a Acapulco? ¿No? Bueno, ese es tu trabajo, ve cómo lo haces, ¿no? Y entonces, y que cierran allá Acapulco en un momento en la historia de México que era como que la playa, ¿no? Entre 290 y 312 capítulos. Sí. Son muchísimos. Pero hay muchos regrabados. Es decir, eso también lo mencionan en la serie, ¿no? Que haya un proceso donde cuando ya no está Kiko y que Don Ramón también se va cierto tiempo con él, de que empiezan a regrabar capítulos que ya hicieron, solo que modificando a ciertos personajes. Para que no y entran salieran, los nuevos, donde entra Jaimito, Patty y todos estos otros personajes que también son emblemáticos, ¿no? Pero que regraban escenas de capítulos anteriores. Entonces, por eso se amplía demasiado. Sí, ya parece novela. Y entonces el punto era que a mí se me dio como mucha nostalgia, ¿saben? Como que revivir, porque a mí sí me gustaba mucho, el Dr. Chapote me gustaba mucho. Yo, cuando era pequeño, quería encontrar las pastillas de Chiquitolina. Era así como... Entonces yo me acuerdo que... ¿En serio? Sí, o sea, yo me acuerdo que mi abuelita tenía unas pastillitas chiquitas que creo que es loratadina. Entonces yo, emocionado, pensaba que eran pastillas de Chiquitolina. Exactamente. Todo inflamado. Con tapsilla aquí, espuma en la boca. Y entonces, la verdad es que sí fue algo que yo me disfruté mucho. Es algo que pues sí ya de adulto y en México pues sí tuve la oportunidad como de estar en contacto con el drama detrás y pues a mí sí me deja mucho el tema de la nostalgia, de revivir esas cosas que están muy bien hechas, que en su momento tuvieron un impacto enorme y que pues al final de cuentas él trazó un camino que creo que muchos han utilizado en todo lo que tiene que ver en el ámbito de producciones, series latinoamericanas en general, y que hizo algo de impacto técnicamente mundial, ¿no? Sí. Una de las cosas que le comentaba a Pedro David es que cuando vas fuera de Guatemala y te encuentras con mucho latino y vas como a estudiar producción, cosas similares, te hablan de él. O sea, sí tuvo mucha injerencia en hacer cosas, en su talento como tal, lo que decíamos. Era un genio el tipo. Entonces, pues nos dejó mucho legado, la verdad.
Porque si hablas, es que es un tema muy largo, porque al final si hablas del Chavo del Ocho, tienes que hablar de tus abuelitos, tienes que hablar de tus papás, o sea, de esas tardes en Canal 7, Canal 3, no me recuerdo en cuál era, o sea, pues al final, o tú en México, no sé. Entonces, pero al final es de hablar de muchas cosas, de una era o de una, ¿qué podría decirse? De una época muy dorada, muy bonita, donde sí te podías sentar A ver programas familiares. incluso ¿no? hasta una canción así como norteña, como ayer me puse a investigar que había una como norteña. Corrido del Chavo, Ajá. ¿qué? Sí, sí, que dice como que Kiko le envidia al Chavo y el Chavo no teniendo nada. Sí. Wow, qué fuerte, ¿eh? Ajá. Ajá. Entonces, pues nos creó un mundo muy bonito, la verdad, una imaginación, nos hizo estallar la imaginación creyendo que abajo del, ¿cómo se llama? Del barril. Había una casa, incluso vemos, nunca sacaron historietas o sí sacaron historietas, hubiera sido interesante, ¿no? No sé, habrá que No me investigar. sorprendería que hubiera, la verdad, pero... Sí, puede ser. Habían muchas hipótesis. Decían que el Chavo realmente era rico y vivía en el sótano y que era un sótano increíble. Ajá, que era como Ajá. todo un ¿En serio? búnker abajo de... ¿Y cómo Sí. rayos se metía? Espera. O sea, hipótesis, pues ahí Muchas. teorizando. También se teorizaba Sí. en ese tiempo. Sí, te deja mucho que pensar, pero creo que fue una buena época. A la gente que no ha visto las series, se las recomendamos. Totalmente. Claro, si son pues fanáticos hay un poquito del Chavo, del Chapulín, de todo esto. Incluso en la serie qué bonito es ver a Don Barriga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Edgar Vivar en la Vivar. serie. Sí. O sea, te crea un Hace su- impacto. Ajá, él aparece en la serie. Hace Entonces, cameo sí. también. También Sí. sale la Chilindrina. También hace sale cameo. María Antonieta, no me Sí, recuerdo. Sí. Sí, sale como una secretaria de Es la Televisa o algo secretaria así. de Ajá. Televisa. Imagínate qué significó para ellos que los revivieran ahí. O sea, Claro. qué impactante. Sí, no. Y en vida, ¿eh? Sí. Unos tal vez ya no, pero en vida que todavía te homenajeen, ¿no? Sí. Y pues bueno, equipo, pues llegamos al final del episodio de hoy de Chespirito. Ahora sí que les agradezco, Chris, gracias por estar aquí, primer episodio con nosotros. Gracias a ustedes. Y Marvin, siempre ahí agradecido por tu presencia y tus comentarios y que nos explicas el mundo técnico de las producciones. Y pues bueno, a todos ustedes que nos están viendo, pues agradecerles siempre su atención y que nos acompañen aquí platicando un poco pues de producciones, de historias, y esperemos que este capítulo les haya sido muy entretenido y que hayan podido tener la oportunidad de reflexionar y ir un poco a la nostalgia de lo que fue en su momento la obra de Roberto Gómez Bolaño. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao.